Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Pasavante Alaqueronte. Como pueden ver, tenemos a dos grandes invitadas el día de hoy. Hola a todas. Hola. Tenemos a Lakshmi. Laksh para las compas y los compas. Hola, mucho gusto. Yo soy Laksh. Bueno, soy Lakshmi, pero me gusta que me digan Laksh. Entonces, Mucho gusto, y tenemos a Kayla o Kay para los compis. ¿Cómo estás, Kay? Hola, muy feliz de estar aquí, de verdad. El Aqueronte me encanta. Y pues, a ver, veremos qué sale en esta charla. Muy feliz de estar con todas ustedes. Y saludos a toda la audiencia. Gracias. Y bueno, ya nos conocemos. Mucho gusto. Cassandra, hacer de ellas. Así. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que parecería que es el 8M o el 8 de marzo, pero no. Creo que no necesita ser como un día especial para hablar de estos temas. Entonces, pues también aprovechamos el hecho de que Laksh y Kay... O al revés también. O al revés. Van a estrenar próximamente un podcast en el cual van a abordar temas de género y de feminismo. Entonces, creemos muy prudente que estén aquí y pues justo para que después vayan a buscar su podcast próximamente. Entonces, bueno, no sé si nos quieran contar, chicas, un poquito más acerca del podcast, de las ideas que tienen hasta ahora. Pues Contramarea Podcast, espérenlo. Es una propuesta que nace a través como de este constante cuestionamiento de que somos morritas de la academia, que tenemos ciertos privilegios a tener acceso a teoría feminista y nace la idea a partir como de uno crear espacios de comunidad, de crear espacios de resistencia con amigas, porque creo que Laksh y yo somos como mejores amigas, entonces como que todo el tiempo platicamos y está lindo a veces darte cuenta como de cosas que pensabas como, caray, o sea, yo pensé que esto era como súper normal, pero en plática con tus amigas te das cuenta que no. Entonces, pues queremos generar como esa plática entre amigas y no solo como entre amigas, sino que también tenemos bastantes amigos con los que hemos platicado y creemos que el patriarcado y todas estas cosas que engloba también los atraviesan. Entonces creo que también nos gustaría como poder a partir de esto hablarlo y normalizar, bueno, no normalizar las prácticas, normalizar el hablar de esto y que también los hombres también puedan como poder identificar en qué parte pudieran estar siendo atravesados por alguna violencia patriarcal. Entonces nos emociona muchísimo. No sé si quieres agregar algo. Sí, la verdad estamos muy contentas, o sea, somos como un equipo de 20 amigas, creo, o sea, todas somos como conocidas, hemos hecho como ya reuniones para todas toparnos y hacer como un ambiente súper chido y todo. Y pues sí, o sea, la idea es como desacademizar pues estas como teorías feministas o estas vivencias que muchas veces, o sea, como no son tan accesibles. Y sí, o sea, como decía, aquí tenemos un proyecto, la verdad, con mucho amor, o sea, con mucha pasión que lo planeamos. Pues hablo también porque como el feminismo es un lugar en el que hemos encontrado como cobijo, en el que, o sea, desde pequeñas como andamos ahí siguiéndolo y andamos leyendo cosas o viviendo cosas que a veces te transforman. Y estamos muy, muy emocionadas por este proyecto. Es un proyecto de amigas, de morras, y estamos, sí, emocionaditas, muy felices. Yo también estoy emocionada por ustedes. Muchas felicidades. Esperamos por allá. Claro que sí. Sí. Esperen noticias. Creo que esto que dices de entre conversación con las amigas, darte cuenta de que algo es normal, pero también puede ser al revés, ¿no? Que algo no es normal. O sea, puede ser ambas cosas, ¿no? Y son cosas que justo no das cuenta hasta que platicas con otra mujer que ha experimentado las mismas vivencias. Y entonces a partir de eso darte cuenta que no es un caso aislado, pues, ¿no? Entonces ahí, pues hablando de patrones, a mí siempre me encantan los patrones, ahí pues da cuenta de algo, ¿no? Entonces, pues bueno, antes de comenzar con el tema ya más puntual, quisiera empezar con Ámbar, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionada porque estén aquí. De verdad, este tema siento que es de esos temas que vengo más a aprender, la verdad. Como que son temas que yo no toqué ni en mis estudios, ni como en general, los temas en los que me he desarrollado y como investigado más. Pero creo que, o sea, tienen toda la razón, es un tema que pues nos toca a todos. Todos podemos sentir como la presencia de, ¿no? Pero pues yo estoy muy bien.
la verdad. Y muy emocionada, como podemos ver. Perfecto. ¿Tú qué? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Emocionada de tener nuevas invitadas. También tiene mucho que no teníamos invitados. ¿Y qué invitadas tenemos ahorita? Así que feliz. Yo pues también estoy emocionada por su podcast. A mí me llama mucho la atención que quieran salirse de la esfera académica, que es un poco lo que nosotros también buscamos en este podcast, que es justo eso que dices, un poco democratizar ese contexto, porque si lo hablas del feminismo o cualquier otro conocimiento que se centra solo en la academia o de manera teórica, como que aleja a las personas, y lo importante es no alejarlas, ¿no? Sino incluir y que todo el mundo sienta en verdad que puede ser parte de este movimiento o de este conocimiento o de cualquier otra cuestión, pues que parecería aislada, separada, ¿no? Entonces a mí me encanta que ustedes quieran como salirse de esa esfera académica. Y también por otro lado las conversaciones que mencionan sobre la importancia de escucharlas. Pues sí, ¿no? Me parece que un podcast es una manera de tener un espacio seguro. Entonces puede que con su amigo o su amiga no lo puedan platicar, pero de pronto lo escuchas entre amigas que están conversando y dices, ok, bueno, quizá hay alguien por ahí que le pasó o a alguien que tal, ¿no? Entonces me gusta y esperamos con ansias su podcast. Gracias por estar, chicas. Muchas gracias. Y pues bueno, ahora sí quisiera como que jalar un poco esto que dijo Cass y que es muy importante y que al final confluye en esta cuestión respecto a nuestros podcasts o bueno, nuestros proyectos, que es el abrir esta conversación o bajar incluso como estos conceptos tan abstractos a algo que pues puede ser más cotidiano, que puede ser como que más entendible, ¿no? Y más fuera justamente de esta complejidad que luego conlleva la academia, que a mí me choca porque justamente pone barreras, ¿no? Y acá lo que queremos es lo contrario, queremos abrirlo y pues que se haga como un rebote de ideas, ¿no? O sea, también es una invitación para las personas que estén allá, se queden y que nos puedan compartir sus comentarios al final y, bueno, sus ideas, en fin. Entonces, pues bueno, teniendo eso en cuenta, el día de hoy vamos a hablar acerca de estas luchas de las mujeres, pero que no necesariamente entran en esta construcción o en este imaginario colectivo que entendemos por feminismo, ¿no? O sea, porque tal cual feminismo justo desde la óptica académica implica pues estas autoras, o sea, de hecho yo ya tengo un video, vayan a verlo, en el cual hablo de las olas y que justamente pues están estos nombres que ya repetimos y que ya conocemos, o sea, está Simone de Beauvoir, está Betty Friedan, está Kate Millett, en fin, o sea, son como nombres que ya conocemos, pero justamente acá venimos a hablar de estas otras luchas que también son sumamente importantes y que están ahí resistiendo día con día, pero que quizá no son tan nombradas, que quizá no son tan visibilizadas, justamente porque se apartan de estas cuestiones pues más academicistas, o no sé cómo llamarlo, pero más como en el umbral académico, ¿no? Y pues incluso ahí darnos cuenta que nosotras, en nuestra cotidianidad también estamos resistiendo, quizá, ¿no? Sí, justo me gusta esto último que mencionas, porque escuchando una conferencia, lo siento, ahí voy a la academia. Pero bueno, comenta justo que a veces está la teoría feminista, ¿no? El movimiento feminista, como decimos, un poco quizá alejado ya de la práctica, pero hay personas, mujeres, que siguen este movimiento sin saberlo, ¿no? Sin autoafirmarse feministas, y aún así sus actitudes son muy feministas. Y hay quienes son teóricas del feminismo y sus actitudes no son para nada feministas. Entonces, como que me gusta este contraste. Sí, no, y esto que dices también es bien importante porque pienso incluso como en prácticas que son violentas y que parten desde este posicionamiento, entre comillas, yo diría feminista, de decir como, es que como tú no te apegas a mi forma de actuar, que es mi definición de feminismo, entonces no eres feminista, ¿no? O eres menos feminista que yo, incluso como estos niveles, ¿no? O esta fiscalización del feminismo, como que a mí también me mete mucho ruido, y justamente creo que vamos a hablar de casos en los cuales estas mujeres no necesariamente se autodeterminan así, ¿no? Pero que justo pues son la encarnación de la resistencia y la lucha, entonces sí creo que es bien importante. Quizás sería bueno empezar con un ejemplo muy puntual, que es el de las mujeres zapatistas, que yo lo podría enmarcar justo como en esta lucha de las comunidades originarias o nativas o no urbanas, en las cuales pues justamente
ellas ven, para no hablar de feminismo, voy a decir como de esta reflexión y crítica respecto a dinámicas estructurales que son opresoras hacia la mujer. Son cosas que se cuestionan y que buscan transformar, cambiar. O sea, creo que esto es bien importante, o sea, que sí haya como un cambio, pero que sea como a través de justamente su cosmovisión, que es pues justamente este apego a la tierra, que es a partir de estos lazos comunitarios. Entonces, en este sentido, por ejemplo, ellos sí ven a los hombres como una parte importante de esta transformación. Claro, ¿no? O sea, creo que algo que me encanta, o sea, hablando ya del ejemplo específico que pones, Pau, de las mujeres zapatistas, que ellas se autodenominan mujeres que luchan y denominan la lucha de las mujeres como las mujeres que luchan. Pero algo que me encanta y algo que sí me hace como mucho ruido también, es que no solamente es una lucha de mujeres por sus derechos, de mujeres por el reconocimiento, de que de hecho dentro de sus espacios, dentro de sus comunidades, ellas sí tienen el reconocimiento, pero notan que hay mujeres fuera de este sistema autogestivo, dentro del sistema capitalista en el que vivimos todas, todos, todes, que sí viven estas desigualdades, estas dificultades, estas violencias, y que también al salir de este espacio donde ellas probablemente no viven ciertas opresiones, también viven violencias muy fuertes y ellas mismas lo dicen, ¿no? Como por parte de hombres, pero también de otras mujeres que las ven hacia abajo por ser de una comunidad originaria o simplemente por no estar dentro de su mismo sistema. Y eso me mueve mucho y también es muy importante como mencionar para encuadrar un poquito como de quiénes son estas mujeres, que ellas, dentro como de toda la historia del EZLN y como pues sí, como de los caracoles, que es donde ellas viven y es un espacio autogestivo, quiere decir que está como fuera de las leyes gubernamentales, pero sí también están dentro del Estado. Siempre han sido lideresas, están las comandantas, pero esto no es solo como de mujeres, sino que siempre han trabajado también con los hombres. Y algo también súper padre es que de toda la vida tienen una terminología también para referirse a personas que no son ni mujeres ni hombres, que son las otroas. Entonces creo que es un sistema bastante complejo, pero que es bastante hermoso en el sentido de que, no sé, yo lo veo como una utopía tal vez, pero me encanta, o sea, justamente me encanta este ejemplo por esas 3 cosas que son como muy importantes. Sí, igual a mí me encanta, o sea, y se me hace como... Es que hablar como de los feminismos es grandísimo, o sea, porque hay como miles de cosas pasando al mismo tiempo, todo el tiempo, o sea, como desde la historia. Y creo que es importante entender que todo esto, o sea, por ejemplo, como, o sea, los feminismos y en general mujeres, por ejemplo, zapatistas que no se identifican con esto, o sea, como todo va, o sea, de acuerdo a que vivimos, o sea, en la generalidad, como en este sistema patriarcal. Entonces, independientemente como de la interseccionalidad y cómo, o sea, en diferentes contextos, como cada mujer lo está viviendo diferente en diferentes comunidades, en diferentes espacios del mundo, creo que todas estas ideas parten a partir de que estamos en un sistema patriarcal que nos atraviesa a hombres y mujeres. Entonces, a partir de eso, es interesante, o sea, me encanta que vamos a hablar sobre cómo lo viven otras comunidades que no se identifican precisamente como los feminismos o como lo es en sí mismo, ya sea en la academia o como en lo que se habla más que nada, pero mujeres que constantemente luchan contra este sistema y estas vivencias que los oprimen como comunidad, pero a partir de como otras cosmovisiones y otros estilos de vida y otros espacios. Y aquí, por ejemplo, o sea, justo tratando de como desarticular estas dinámicas academicistas, ¿cómo definirían ustedes patriarcado? O sea, ya en términos más... ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Siguiente pregunta. Creo que yo podría definir como patriarcado a una estructura de poder que funciona junto con otras estructuras de poder como lo es el gobierno, como lo es el capitalismo, como es los medios de producción, como es cualquier medio y estructura que podamos pensar de poder, funciona a través del patriarcado y también lo podría definir que es como una forma de vida, un sistema donde se
implanta falsamente la idea de que hay una superioridad entre hombres y mujeres, pero no solo entre hombres y mujeres, entre un cierto tipo de hombre muy específico, blanco, hegemónico, académico, sobre mujeres, y entonces también cuerpos feminizados, que son cuerpos que tienen muchísimo menos poder que los hombres, pues sí, que tienen más poder, que están como en la academia, que son blancos. Es como una dominancia de este tipo de hombres hacia otras personas, mujeres, hombres, personas no binarias, que tienen menos poder que ellos. Entonces yo diría en pocas palabras, es un sistema de opresión que tiene un ente muy específico de a quienes oprime. Ok. Me parece interesante, o sea, creo que justo yo de esto me hace pensar como en, incluso quizá va a sonar muy simplista, pero pienso en la figura del padre, ¿no? Entiéndase, pues sí, hombre, que se ha entendido históricamente y socialmente como el proveedor, como el que te protege de alguna manera, ¿no? El que brinda como este acojo, esta protección, como decía, no solamente como en cuanto a seguridad, sino también en cuanto a cuestión económica. Entonces, si yo lo pienso como en esos términos, y que justamente a partir de eso se ha construido socialmente la narrativa de que pues así es, así debe de ser, ¿no? Uh-huh. O sea, el deber ser. Entonces, a partir de esta reproducción histórica es que se inserta esta idea de que la mujer es inferior, ¿no? Uh-huh. En este sentido del cual hablabas, Kay, respecto a justamente el lugar que tiene el hombre dentro de, no solamente de la familia, sino dentro de la sociedad. Entonces, creo que hemos llegado a un punto en el cual pues ya hemos estado cuestionándonos todo este tipo de cosas y justamente vinculándolo un poco a estas luchas dentro de comunidades nativas. Estaba escuchando un podcast de mujeres valientes, ahí sí lo pueden escuchar, recomiendo mucho, que justamente es un podcast realizado por mujeres de una comunidad de Oaxaca y ellas mismas pues justo hacen este ejercicio, ¿no? De contar sus vivencias, de contar, por ejemplo, esta dinámica que tienen de la venta de mujeres. En fin, o sea, digamos que al estar escuchando y compartiendo estas formas de vida, se dan cuenta de que pues sí existen violencias, ¿no? Las reconocen y sí admiten de que es necesario cambiarlas, pero también protegen su identidad, ¿no? Su identidad como mujer nativa de estos grupos originarios que pues sí, también protegen estas dinámicas tradicionales que también están apegadas a estos símbolos y a esta cultura, ¿no? Entonces es esa lucha como que ellas mismas tienen respecto a esta protección de las tradiciones, pero también querer progresar y cambiar ciertas dinámicas, ¿no? Entonces, si tú, Laksh, ¿cómo lo ves? Respecto a la pregunta y a la respuesta. No, me encantó este ejemplo que dio Pau, que diste, porque, o sea, coincido completamente que el patriarcado lo definirá como poder, o sea, como hacia otros grupos y que puedes ejercerlo. Y esto del papá, o sea, creo que es un ejemplo perfecto como para explicar cómo esto sí nos afecta, cómo el patriarcado afecta a hombres y mujeres, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tú eres como justo o sea, como el que lleva el dinero a la familia, como el que manda, como el padre, o sea, como pierdes esa oportunidad como de vulnerarte con tu familia, como de tiempo de calidad, como cosas que muchas veces anhelan estos padres, ¿no? Entonces, a partir de que ellos están como en esta posición o en esta estructura de yo soy el proveedor, como yo soy el que tiene aquí, pues que tiene que cumplir con ciertas cosas y o sea, como estos ejemplos que daba Pau, como es un ejemplo perfecto para entender cómo a partir de estas dinámicas, o sea, como desde el patriarcado, como sigue, a pesar de que tú sigues estando como en esta posición de poder, te sigue atravesando a ti. O sea, como esta estructura de poder aún así te sigue atravesando a ti porque ganas unas cosas, pero pierdes muchas otras. E incluso, o sea, muchas veces, tal vez es como, ahora que estoy en esta posición de poder y he normalizado todo esto como no lo vivo en sí mismo, pero sí son cosas que atraviesan muchas veces a hombres y a mujeres. Sí, es una dinámica interesante porque ya a estas alturas me parece que también he visto cómo se reproduce este orden o este poder y sumisión, no sé, sobre familias que la persona es proveedora y no necesariamente hombre, ¿no? Yo he visto dinámicas en donde la mujer está replicando este comportamiento totalmente y a mí me extraña muchísimo cómo
Es más bien este hecho de tener que dar dinero, tener que estar menos en casa, y en tanto que están menos en casa, entonces las personas que se quedan en casa tienen que quedarse y hacer que funcione la casa, cocinar y tal, ¿no? Entonces es curioso cómo al final se acomoda de esta forma, aunque no necesariamente sea sobre un hombre, ¿no? Sí, que incluso, o sea, por ejemplo, creo que en el ejemplo de, o sea, los zapatistas en general, junto con las zapatistas, es el hecho de estar casi en esta marginalidad, ¿no? Digamos, cómo empezó por la lucha de tierra, ¿no? Y la lucha de derechos, ¿no? Sobre la tierra que estás trabajando. Y entonces el hecho de estar en esta marginalidad como que te obliga, ¿no? A intentar no replicar el sistema que te oprimió, ¿no? Y entonces, o sea, nosotros lo llamamos a esas mujeres feministas, ¿no? Aunque en realidad es o sea, digamos, no lo practican como tal, no se dicen ellas mismas. Ahora sí, ¿no? Porque pues ya, o sea, se puede entender como tal, ¿no? Pero, digamos, el hecho de estar en el margen de algo, como que implica que como lo estás rechazando, digamos, ese sistema, tienes que basarte en otra cosa, ¿no? Porque sabes que la práctica de la que te estás alejando no te va a dar lo que tú estás buscando, ¿no? O sea, la igualdad, o sea, o la libertad de poder tener un negocio, de poder subsistir, ¿no? De poder, pues así, ¿no? La tierra es del quien la trabaja con su propia mano. Parejo, pues, parejo. Sí, ¿no? O sea, como tú lo trabajas, tú lo produces, es tuyo, ¿no? Ujú. Y quitar como todos estos middlemans, ¿no? De por medio, que usualmente son, por el sistema que se ha creado de tanto tiempo, pues cae en figuras como de poder. Y que muchas veces como que ni siquiera lo pensamos, ¿no? O sea, sí lo experimentamos todos y afecta en cada pequeña cosa de tu sociedad y cada pequeña cosa de tu día a día, pero luego ni lo pensamos, ¿no? O sea, no pensamos que el sistema fue establecido, ¿no? Y que ha sido perfeccionado por tanto tiempo. Sí, está genialísimo esto que mencionas porque sí, me hace pensar un poco. Obviamente Pau sabe muchísimo más y si no lo han visto su video, bueno, las olas del feminismo, pero me recordó a las feministas de la Ilustración, ¿no? En un contexto en el que se estaba modificando la estructura y aún así las mujeres como que no entraban en eso. Entonces ellas vieron esa oportunidad, ¿no? Entonces pensar, ok, se está reconfigurando esta posición de poder, pues nosotras también tendríamos que, pues, modificarnos pero no se tomó en cuenta como debió haber sido, pero bueno, ellas vieron esta oportunidad de, ok, resignificar los contextos, ¿no? Sí, justo, o sea, bueno, sí, yo también veo la analogía de cómo es que a partir de esta como ventana de oportunidad es que dicen, oye, pues estamos cambiando estructuras sociales muy importantes, pues creo que sería bueno. Sí. Igual, sería bueno. Quiero tener derecho. Pero bueno, sí está muy curioso cómo es que en ese contexto, pues la lucha, por ejemplo, de las personas de color, pues sí fue como, no, esta es mi lucha y usted es su lucha, ¿no? Que en un momento sí unieron fuerzas, pero pues al final sí se fueron cada quien por su lado, pero al final es un poco esto, ¿no? O sea, que retomando a la cosmovisión zapatista, pues esta idea de que sería bueno tener un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? Y pensando justo en cómo es que se conciben como roles sociales y cómo es que justamente estas comunidades rompen con todo eso, porque pues sí no se ven identificados o identificadas con los roles que tenemos de manera hegemónica. Y justo pensando en las comandantas que decía Kay, ¿no? Que me llaman mucho la atención porque la guerra en sí, o sea, el hecho de ver a una mujer con un arma, o sea, es algo que te rompe, ¿no? O sea, porque no entra dentro de esta idea hegemónica de, es que la guerra es para los hombres, es que las pistolas son para los hombres, es que el alzar la voz o levantarse es algo de hombres, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, yo recuerdo mucho la primera vez que vi esta figura de una mujer con un arma y... O sea, yo no entendía qué estaba pasando porque estaba muy chiquita, pero pues sí me sacó mucho de onda porque es algo que no ves, ¿no? Bueno, salvo en algunas películas, pero que al final te sexualizan, ¿no? Pero sí, claro. En este sentido, pues no es algo así, o sea, es algo que pues es una mujer con un pasamontañas y con su arma y bien puesta y filas, ¿no? De mujeres así. Entonces, por ejemplo, yo pienso mucho en esta autora que siempre se me va el nombre,
pero que es como la guerra no tiene mirada de mujer o algo así, no me acuerdo cómo, ¿tú te acuerdas? Ah. Yo no sé de lo que hablas, Pau. No, o sea, no veo con las palabras exactas, pero sí que habla como de que, no sé si es la misma, yo corrígeme si no, pero como de que la guerra en el status quo, en la vida general, en toda la historia, es de hombres, para hombres, hecha por hombres, donde mueren hombres. Sí, documentada por hombres. Documentada por hombres, contada por hombres. Todo de los hombres, ¿no? O sea, sí, creo que tiene muchísima fuerza. Porque o sea, creo que, por ejemplo, con las zapatistas, con las comandantas, no solo vemos a un grupo de morritas, de mujeres con pasamontañas, sino que vienen ellas, ¿no? O sea, sino que viene todo el ejército, que viene todo el ejército escuchando a la comandanta, escuchando a las mujeres, o sea, las mujeres que están ahí sin cuestionar, ¿no? O sea, que podemos verlas en otra posición y justo, ¿no? Es como de pronto un poco choqueante porque entonces en mi contexto nunca había visto eso. Y de repente veo un ejército organizado donde vienen morritas y vatos enfrente. Y es como... ¿qué? O sea, ¿eso se puede? Sí. Y creo que eso es lo importante, como también de estarlo hablando hoy aquí en el podcast, ¿no? O sea, como de... es lo importante porque la representación sí abre puertas, ¿no? O sea, la representación sí te hace pensar en... creo que yo también podría llegar a hacer eso, ¿no? O sea, sí. Claro. O sea, como el... salir como un poco de nuestro contexto, porque me recordó muchísimo, rapidísimo, ayer que estábamos hablando de Simone de Beauvoir, es que no naces mujer, o sea, sino te haces mujer en el camino, ¿no? O sea, como todas las cosmovisiones, todas las ideas que están en nuestra cabeza, a veces no nos damos cuenta que hay otras cosas, ¿no? Y si nadie nos dice hay otras cosas, si no tenemos como el privilegio de salir de las cosas que nos rodean todo el tiempo, entonces no sabemos. Y entonces creo que ese simbolismo, esas narrativas, son realmente fuertes, ¿no? O sea, como porque ya entonces ya no vemos una morrita con un arma a la que sexualizas y dices como no inventes, qué hot, porque no, ya vemos morritas en modo como no una, sino son muchas y como pensar en eso también está como muy padre. Sí, yo también me acuerdo cuando vi la primera vez a las mujeres zapatistas y fue lo recuerdo, fue en la tele, estaba el subcomandante Marcos y entran, como dices, como muy solemnes, todas en conjunto, frente a la tele, no sé, como que sí imponen muchísimo, muchísimo. Y yo quería ser una mujer zapatista. Yo decía eso. Yo decía eso. Sí, y es justo lo que mencionas, es el poder observar esta diferencia de no estar sexualizada, sino poderosa, imponente. Se cayó la sala, o sea, fue muy impresionante. Y es como, wow, ¿no? Yo quiero hacer eso. Yo quiero imponer y quiero, bueno, tener mi arma y pasamontañas también. Luchar por la tierra. Exactamente, yo no sabía por qué diablos estaban ahí. Yo no, era una pequeña. Pero yo quería hacerlo, ¿no? Y pues ya de ahí obviamente investigas y sabes al respecto. Pero esta primera imagen y esta primera impresión sí es muy importante. Sí, o sea, siento, yo de Morelos, ¿no? Siento que los zapatistas, pues, era como los zapatistas, la continuación de nuestro héroe nacional morelense, ¿no? O sea, entonces sí, o sea, siento que yo también, por ejemplo, una de mis primas solía ir como a estos festivales y congresos que se hacían en los Caracoles, y iba a Oaxaca o a Guerrero y a todos estos lugares. Y siempre llegaba contándome, ¿no? Así como, no, y es que hacen todo esto. Entonces yo decía, suena muy bien. Y sí, yo creo que, o sea, como justo como dicen, la representación es algo muy, muy importante y que creo que muchas veces, por justo como este ente, este sistema patriarcal, que muchas veces o a las figuras estas de mujeres como guerreras o como líderes, o se villanizan, o sea, las hacen villanas, o se olvidan, ¿no? O sea, por ejemplo, recuerdo mucho hace unos 5 años, un poco más, cuando Viola Davis, una actriz, decidió que ya no quería actuar tanto, sino que quería hacer historias de mujeres y dirigió esta película que no sé si la hayan visto, pero es una película sobre una tribu africana donde las mujeres eran las que peleaban. O sea, enteramente, ¿no? O sea, sí había hombres que peleaban, pero pues las mujeres eran las que se encargaban. Y pues esa es la película donde están entrenando a las más chamacas, ¿no? Entonces es muy acá, intensa. Y sí, o sea, por ejemplo, también
digamos, de la historia, pues me parece, digamos, la única emperatriz china, la Wu Zetian, que mucha gente, bueno, muchos historiadores como intentaron borrarla, y cuando ya se sabe de ella, o sea, que ya saben, no, oye, este es nombre de mujer, esta morra sí fue una mujer, o sea, esta persona sí fue una mujer, y de verdad es una historia, o sea, tú, no sé, vas a la página de Wikipedia y es así el villano de la historia, güey, o sea, como que mata a su esposo, mata a todas las concubinas del esposo, mata a su hijo, o sea, su propio hijo, así, para mantener el poder. O por ejemplo, también está el ejemplo de Catarina la Grande, ¿no? O sea, la morra se murió de un infarto y dijeron, no, es que se está cogiendo un caballo, güey. O sea, sí. Y que hasta la fecha, y justo fue en esta época de la Ilustración, ¿no? De cómo la modernidad estaba llegando a Rusia. Y pues la neta, pues la morra era alemana, o sea, se había casado en el imperio. Y entonces como que la morra, no, esa pinche alemana, que no sé qué. Y esa morra dijo, pues los va a vacunar a todos, les va a dar, voy a hacer que empiecen a escribir y a leer, les voy a quitar el sistema de los serfs, de los sirvientes, ya no va a existir. Y aún así, o sea, todo esa cosa, y pues dicen así, no, es que le gusta cogerse caballos, güey. O sea, se murió de un paro cardíaco porque así, o sea, de verdad. Y pues, o sea, si ves los registros históricos, pues la morra se murió dormida de un stroke, así, pues de que ya estaba vieja, pues. Y pues sí, o sea, como o se villaniza algo o se olvida, ¿no? Y creo que la representación, justo como dicen esto de ver a las zapatistas, ¿no? En la tele, o aprender de otras figuras históricas femeninas, como que creo que es... que, o sea, ellas no eran feministas, ¿no? O sea, nosotros les decimos feministas, nosotros, o los estudiosos las clasifican como, mira, ella fue la precursora, ¿no? Pero no se veían a ellas porque no existían, ¿no? Y es algo, pues, que ya a través del tiempo lo hemos visto, ¿no? Y que no solo es solo al feminismo, sino a muchas cosas se puede aplicar, ¿no? Que le ponemos el lente moderno, aunque en realidad, digamos, no se necesitaba de la academia o de los principios académicos para hacer esas acciones, ¿no? Y hacer el cambio, ¿no? Sí. Como cuando dicen los padres como el padre de la ciencia. Ajá. Y me acuerdo que una vez estábamos platicando como, ese güey sabrá que es el padre de la ciencia, ese güey estará de acuerdo con ser el papá de la ciencia, o sea, como... Aristóteles sabrá que... Aristóteles sabrá que tiene un hijo. Sí, me encanta ese ejemplo. Y no voy a perder la oportunidad, porque eso es súper popular, o sea, de que el malinchismo, de que no seas malinchista, o sea, no voy a perder la oportunidad. Porque, o sea, siempre dicen como... Y es súper normalizado. O sea, yo la escuché desde chiquita y no me la había cuestionado hasta la universidad una vez que dijo en la mesa y yo... Creo que sí. Yo creo que sí tiene sentido. O sea, como la Malinche estaba pasando por situaciones como súper cabronas. Estaba haciendo su chamba. Si no hacía su chamba, la podían matar literalmente. Y siempre es como de que no, es que la Malinche es la peor. Y como contexto. Y no solo estaba haciendo su chamba, sino que, ojito, que lo mismo que mencionaba Ámbar, ¿no? Son narrativas que tratan de estigmatizar para decir, güey, eso está súper mal, o que ni al caso las morritas, ¿no? O sea, pero la Malinche no solo estaba haciendo su chamba, aparte... Era una increíble traductora, era una mujer inteligentísima. Exacto. Pero ¿qué sucede? O sea, de hecho, y yo la academia es muy mala, pero sí hay registros. Elina tiene registros de cómo inclusive la leyenda de La Llorona, o sea, las leyendas de La Llorona que se gestaron a partir de ello, tienen que ver con una intención de crear narrativas de las apariciones entre el proceso de imposición de la cultura española en México. Entonces estaba esta narrativa de entre las apariciones de la Virgen y la de La Llorona, pero evidentemente, como pasó con los ejemplos que nos daba Ámbar, es más conveniente estigmatizar y decir como, no, mató a sus hijos, en lugar de ponernos a pensar como... No manches, era una traductora de español, o sea, caray, o sea, qué mujer tan cabrona. Y pues sí, ¿no? O sea, se crea este villanismo súper fuerte, o sea, de verdad que creo que ese ejemplo está... Sí. Es uno de tantos, sí, creo que es uno de tantos. Sí, creo que, o sea, justo cómo es que las narrativas se construyen, pero justo en estos ejemplos particulares se crean a partir de yo diría que un miedo quizá, y como esta búsqueda de control, ¿no? Sé que estamos diciendo como no hablar de la academia. pero la academia, caray. No, nada más algo como muy puntual. Estaba leyendo un texto de la violación de Segato,
Y es muy interesante porque es como una interpretación de cómo es que la violación, de una percepción en la cual el hombre siente que ha perdido viralidad o siente que ha perdido como esta masculinidad que, vamos, o sea, ha sido construida socialmente, pero cómo es que busca recuperarla a partir de este acto violento de dominación, ¿no? A lo que iba ya saliéndome de la academia es justamente eso, ¿no? De cómo es que a través de la narrativa se puede villanizar, se puede estigmatizar y todo justamente con, creo yo, o sea, esa es mi interpretación, con la búsqueda del control, ¿no? Sobre las mujeres en este caso. Y creo que recuperando esta idea de cómo es que el romper con estos moldes que hemos construido y reproducido socialmente, cómo es que genera esta posibilidad de yo como mujer, cómo es que yo tengo esa potencialidad, ¿no? De llegar a hacer eso o estar haciendo eso o llegar a esa plataforma, yo qué sé, ¿no? Y también quisiera recuperar un poco cómo es que también incluso puede haber como reivindicación en lo que quizá vemos como justo desde la academia como algo victimizante o algo de dominación, o sea, pienso justamente en este caso de las mujeres que cuidan, ¿no? Cómo es que se puede ver como, es que no eres feminista porque estás cuidando al hombre, ¿no? O estás cuidando a tu papá o estás cuidando a tu hermano, ¿no? Y cómo es que esto se puede reconfigurar a través de la misma narrativa, pero sobre todo a través de la misma experiencia que viven, ¿no? Estos contextos, ¿no? Y pienso justo en cómo es que tal cual el sistema de cuidado soporta la vida en sí, ¿no? Y cómo es que nace a través del amor, sobre todo. Sí, justamente yo creo que, o sea, esa mentalidad de no eres feminista si haces tal, o sea, digamos como si sigues como el rol clásico, ¿no? Que le pondrían a la mujer. Yo creo que eso, tache 1000, ¿no? O sea, Tache 1000. Sí, no creo que nadie tenga como acá el high horse de decir, no, es que yo sí soy feminista y soy mujer, ¿no? O sea, no. Tengo mi placa. Sí, ¿no? Ajá. Traigo mi feministómetro en la bolsa. Feminista polis, ¿no? Así. Sí, bueno, o sea, eso a mí me molesta muchísimo. O sea, también el hecho de que alguien decida hacer su vida como quiere, o que, por ejemplo, si a alguien lo criaron de una manera, o sea, o si lo criaron de una manera conservadora, ¿no? Digamos, en algún lado, y no quiere como salirse de ese molde, aunque sepa, ¿no? Que puede. O sea, como que dices, bueno, pues déjalo, ¿no? Mientras no le pegue a nadie, pues, ¿no? Ya, todo bien. Pero sí, o sea, creo que, digamos, el rol del cuidador, o sea, siento que sí le cae muchas veces a mujeres, ¿no? O sea, de cualquier edad, o sea, la verdad, creo que siempre, digamos, ejemplos que a mí se me vienen a la mente siempre han sido mujeres, pero, o sea, creo que sí, o sea, no, sale de un lugar, pues, de querer que alguien esté bien, ¿no? O sea, no sale de un lugar de, bueno, lo va a hacer porque soy mujer y ya, ¿no? O sea, creo que primero sale del lugar de, bueno, necesitas que te cuiden, cosas así, ¿no? Que ya muchas veces después como que sí dicen, pues es que eso es parte de lo que deberías de hacer. Pues luego mucha gente incluso sale como sin ese, lo que luego llaman el instinto maternal, ¿no? Así de, que ni, o sea, así que instinto. Pero, o sea, sí, ¿no? Como el hecho del rol del cuidador, que muchas veces sale hasta ignorado, ¿no? Como, me acuerdo mucho de un estudio que sacaron, yo creo que en el 2000 y cacho, 2005, sobre cómo cuando alguien, aparte de las lesiones, el tiempo de lesión, cómo lo importante era el rol de el silencioso cuidador, ¿no? Que era como si alguien te opera, que alguien te vaya y te prepare tus comidas y cosas así, y las horas que se necesitan de alguien para que alguien más se sane, ¿no? Y me acuerdo que yo dije, no manches, qué gran estudio, que no sé qué. Y luego jamás volví a ver eso. Pero sí, ¿no? O sea, como... justo en el estudio hablaban... Lo leí hace mucho tiempo. Pero hablaban sobre... Aunque muchas veces era como en la figura femenina lo que se podría considerar como la matriarca de la familia o del contexto en el que se estaba viendo esto. Por la figura de las enfermeras y cosas así. Pues que muchas veces también recaía a hombres o incluso a niños, ¿no? O sea, que tenían que cuidar a familiares enfermos y que pues los padres trabajaban porque
viva la clase media, ¿no? Y pues le tocaba a los niños, ¿no? Cuidar a los abuelos, cuidar a sus hermanos más chicos, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? O sea, no limitarse solamente a un género, sino como al rol del cuidador, que pues muchas veces sí pasa desapercibido, ¿no? Lamentablemente. Sí, exacto. O sea, yo ahorita ustedes me comparten su opinión, pero sí creo que es esta cuestión de cómo es que el cuidado trasciende, como dices, pues tal cual el rol, el género, porque somos humanos empáticos, ¿no? Creo yo. O sea, bueno, así lo veo, ¿no? Así es como yo lo concibo. Y cómo es que justamente nace a partir de esta empatía de primera instancia, pero luego pues también incluso desde el amor, desde el afecto, el cariño, en fin, ¿no? Y aquí quisiera como que meter esta disección, diría yo, entre justo cómo es que se viven las diferentes perspectivas feministas o de lucha o de resistencia, porque yo, o sea, la verdad no sé mucho en este caso, pero sí he identificado que existen quizá como dos posturas, que una es esta que decimos, que pues nace desde el afecto y la empatía, pero también existe esta otra postura en la cual sí se quiere como levantar la voz y exigir que se reconozca el cuidado como un trabajo, ¿no? Un labor. Pensando justo, por ejemplo, escuché un podcast hace ya unos años que se llama Escucha con Cuidado y que hablan enfermeras que, o sea, hablan cómo es que después de su jornada laboral de 24 horas, tienen que llegar a su casa y muy probablemente cuidar a otros familiares, ¿no? Cuidar a su mamá enferma, cuidar de sus hijos, en fin. Entonces, ¿cómo es que al final, pues, su vida es cuidar a las demás personas? Y, por ejemplo, aquí entra la pregunta de ¿quién cuida de ellas, no? Entonces, ellas, por ejemplo, lo que decían es que estaban luchando porque se hiciera como reconocible y que se legisle de esta necesidad de cuidado a partir de una red de cuidadoras, por ejemplo. Entonces, sí, ¿ustedes cómo lo ven? Me gusta mucho el ejemplo que pones, Pau. Retomando también un poco lo que decía Ámbar de que es que no solo, o sea, como es el rol de la mujer cuidadora, sino que como de las personas que cuidan. También me puse a pensar mucho como que justamente los cuerpos que se feminizan, por lo que mencionábamos de que tienen menos poder, pues también son a quienes les tocan esos roles, como los niños, que tienen menos poder que aunque sea un niño varón, que tiene menos poder que un hombre adulto, o las niñas, o las mujeres, ¿no? O sea, como que eso también me resuena y me parece súper lindo como a través como de los cuidados. También podemos ver la agencia de las mujeres de poder generar un cambio, ¿no? Porque a veces pensamos como, qué linda, es mamá y le gusta cuidar a sus hijos, pero también desde ahí creo que, inclusive si no se autodenominan feministas, creo que también a través de acciones, a través de enseñar a sus hijos, como pensando en lo que ellas vivieron y las opresiones que vivieron, también creo que existe esta agencia de poder ir generando un cambio chiquito, ¿no? Un cambio orgánico que poco a poco a través de los cuidados y de lo que aprendes, creo que a largo plazo sí puede verse como en un impacto como más grande. Y pues creo que el tema de los cuidados es muy, muy extenso, pero pues creo que a través pensando en reivindicación es lo que a mí se me ocurre. Sí, yo igual comparto que está para pensar. Es que yo en lo personal, o sea, como antes, empecé teniendo como un pensamiento y una línea como de feminismo muy radical. Y a partir de eso, como yo hace muchos años, y yo cuando no tenía mi placa de feminista, o sea, decía como, no, es que sí, o sea, y respecto a lo que decía Pau, o sea, como lo que decías, sí, es como, es que es trabajo como no remunerado, y como, o sea, es importante como reconocerlo, pero creo que la utopía, y como lo más genial que podría pasar, y lo excelente, es que cada mujer hiciera las cosas como por elección. Como yo elijo desde el cariño, desde el amor, desde mi agencia estar aquí porque es algo donde yo encuentro tranquilidad, cariño y amor para mis seres queridos porque me gusta, o sea, como está este lado y eso, y otra vez en la academia, o sea, como Bell Hooks me encanta y la primera vez que yo dije como, yo me voy a cuestionar mi feminismo, no, pero dije como, wow, o sea, entiendo como esta otra parte y me parece, o sea, maravillosa, y es que justo hablaba como a veces, muchas veces en las tareas del hogar, como las mujeres encuentran, o sea, y no en sí mismo en las tareas del hogar, como en el cuidado,
como estos espacios que genuinamente nos hacen sentir bien y nos hacen sentir cómodas y como es lo que yo elijo y me gusta. Entonces creo que la utopía sería como que cada mujer decidiera desde su espacio, desde su contexto, desde sus ideas, desde lo que la haga sentir bien, como decido tener estos cuidados y también como obviamente no exista como esa estigmatización de güey, es que ¿por qué haces eso, bebé? O sea, como no me parece que, o sea, como no eres feminista, o sea, como la utopía que cada quien elija lo que nos hace sentir mejores como mujeres desde nuestro contexto, desde nuestras ideas y a la vez pues que justo no exista como esta estigmatización, que, o sea, porque están esas dos posturas. Pero sí, o sea, ahora justo me alineo mucho como a esta elección que creo que es muy utópica y tiene como muchas cosas alrededor, pero sí. Sí, creo que esto que recalcas muy bien, creo que es súper importante el hecho de yo elijo hacer esto porque me hace sentir bien, ¿no? Me hace sentir cómoda, me hace sentir tranquila, me hace sentir, no sé, bien en su generalidad, y creo que esto se enlaza muy bien con justamente las mujeres que hacen bordado, ¿no? Que creo que justo es una actividad que lo pensamos mucho como desde el rol de, pues es que la mujer borda, bueno, hace bordado porque pues está en la casa, porque se dedica a hacer estas actividades y tal, pero justamente creo que al menos actualmente se ha visto como algo reivindicativo, ¿no? Al menos desde ciertas comunidades o ciertas mujeres, ¿no? Que incluso toman esta acción como una forma incluso de manifestarse, una forma de convivir con otras mujeres que tienen contextos similares y que a partir de esto crean redes de solidaridad. Pensando justamente en, por ejemplo, las mamás o hermanas o, bueno, en general mujeres que han perdido un ser querido, no específicamente mamás buscadoras, porque, bueno, eso es como otro caso, pero sí como mujeres que están en búsqueda de un ser querido que está desaparecido, por ejemplo, se reúnen para bordar y hacen como tejidos donde no sé, hacen como una oración por su ser querido o describen cómo es que desapareció esta persona y hacen como alusión, bueno, hacen una imagen aluciendo a ese momento o no sé, o sea, el hecho es que justo hacen de esta acción que hemos denominado a partir de, yo diría que desde este feminismo hegemónico como algo no feminista y como algo pues justamente que hace alusión a la dominación, cuando estas mujeres lo que nos están ejemplificando es que no necesariamente y que a partir de estas acciones justo que se hacen desde la voluntad, desde la agencia, desde yo decido hacer esto, se pueden gestar pues estas redes de solidaridad y estas acciones en las cuales pues yo estoy en paz, ¿no? Algo que me parece muy bello es que justamente esto empieza a través de las mamás, ¿no? O sea, como de los cuidados, y también creo que eso hace alusión a una generación que es como a lo mejor mujeres de más edad, donde si bien puede que hayan aprendido a bordar porque sus mamás les dijeron como para ser una buena esposa tienes que saber bordar, pero es como justo esto, ¿no? O sea, creo que la palabra del año debería ser aparte de ¿era cerebro podrido? Cerebro cansado. No sé. En lugar de cerebro, bueno, sumado cerebro podrido. Corríjanme en los comentarios si estoy mal, por favor. Creo que debería ser reivindicación, ¿no? O sea, porque creo que los procesos que vivimos todos los días en general hablan muchísimo de la reivindicación, del apropiarnos de las cosas que nos oprimen, de los espacios y hacerlos nuestros y hacerlos como nuestra resistencia, ¿no? O sea, me parece hermoso porque justamente es ese vínculo que une a madres buscadoras, de las madres buscadoras oficiales que se llaman así, pero con madres que también buscan a sus hijos, los 43 de Ayotzinapa, por ejemplo, o con mujeres que familiares suyos fueron víctimas de homicidios dolosos, cualquier cosa así, y que justamente creo que es un ejemplo de esta reivindicación y también como de esta agencia individual de las mujeres para generar grupos y como estos vínculos de apoyo entre ellas mismas. O sea, me parece hermoso porque, o sea, si bien antes del feminismo, de la sororidad, creo que también ya existían estos espacios, ¿no? Que son muy bellos y que es un ejemplo de cómo
sí existe como que no todas las mujeres somos nuestras enemigas, que no que Pau es mi peor enemiga porque somos mujeres, sino que también, o sea, que si bien es un pensamiento que nos atraviesa y aseguro que muy seguido porque es algo que nos repiten todo el tiempo, también está este lado donde somos hermanas, donde nos entendemos, donde nos cuidamos, y eso me parece sumamente lindo, o sea, como el reapropiarnos de las cosas que nos han oprimido. Sí, yo en esto último que dices recuerdo mucho un documental que vi de justamente de las madres buscadoras, y recuerdo que cuentan que se delegan como las actividades, ¿no? Y que unas van a hacer las búsquedas, pero que hay otras que se encargan de cocinar, por ejemplo. Y también es un poco el mismo ejemplo, ¿no? Así como que hay mujeres cocinando, están siendo víctimas o están siendo dominadas. Y no, o sea, justo encauzando todo lo que hemos dicho, creo que ahí se ve como una acción desde el amor, desde el cuidado y también desde estas redes de solidaridad y desde la agencia, ¿no? Porque ellas mismas dicen como igual y no estoy ahí en el campo porque tengo mala la rodilla, pero estoy actuando, estoy haciendo este cambio a partir de darles de comer a mis, pues casi hermanas, podría decir, o sea, bueno, así me da como la sensación que se perciben entre sí, para que ella vaya y busque a mi hijo, ¿no? Que al final es también algo muy simbólico porque el hecho de que encuentren los restos de una persona, pues ellas mismas lo adoptan como un hijo, ¿no? Entonces, pues sí, creo que hace alusión un poco a este cuidado. Y de hecho recuerdo mucho que hay colectivas de mujeres que hacen, por ejemplo, telas, bueno, que ellas mismas las bordan y que representan a los seres queridos que están buscando. Y es sumamente reivindicativo y sumamente revolucionario, hasta eso yo diría, porque van y lo ponen fuera del Palacio Legislativo, por ejemplo. Entonces es como, oigan, nos están haciendo su chamba y aquí hay toda esta cantidad de seres humanos que no hemos encontrado y que están desaparecidos y que no los están buscando, a pesar de que es algo que deberían de hacerlo de acuerdo a la ley, ¿no? Entonces, sí, a mí me parece súper revolucionario en ese sentido. Yo sé, o sea, yo lo entiendo completamente. Creo que es una gran forma de expresión. Por ejemplo, claramente yo no tengo o sea, como lugar para hablar de, digamos, si alguien se sintió oprimido o no por tejer, porque pues yo no, ¿no? O sea, a mí me lo enseñó mi abuela y mi abuela se desesperaba porque yo me pinchaba todos los dedos y pinchaba todo y me salía todo chueco, ¿no? En mi experiencia yo jamás me he sentido, digamos, oprimida por tejer, ¿no? O por bordar. Y la verdad, yo tengo, o sea, personalmente, yo sí tengo como un pleito con, primero, o sea, que se haga primero lo simbólico y luego lo factible, lo que se hace así como enteramente... Ajá, ¿no? Una revolución, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, yo o sea, sí, siempre me baso mucho en lo simbólico y que es lo que entiendo, o sea, ya habrán visto mis videos, ¿no? O sea, los míos siempre son los más acá, loquillos, ¿no? Y muchas veces he hablado sobre como el papel de la simbología de una imagen, ¿no? O sea, qué es lo que significa una imagen y pues es impresionante cómo... Han pasado tantas cosas para que, digamos, una cruz represente, o sea, nuestro imaginario represente toda la religión judio-cristiana. Y entonces, pues sí, no, o sea, creo que el hecho de, a veces cuando se pone algo primero lo simbólico, se pelea mucho con mi noción de, primero va el cambio y primero va todo el proceso histórico y ya después lo simbólico se adopta, pues casi naturalmente, ¿no? O sea, en la mente imaginaria se convierte, ¿no? En eso. Pero sí, o sea, este tipo de vínculos me recuerda mucho a, no sé por qué me han salido tantos documentales últimamente, de las mujeres, bueno, o sea, de las comunidades españolas en las que, o sea, mujeres se sientan así, les voy a poner un video, pero de verdad es impresionante cómo tienen una tabla y como que están así con palitos moviendo y aparte platicando, güey, o sea, hablando del chisme del día y están así haciendo encajes donde tienen así figuras impresionantes, güey, y, o sea, lo hacen para vender. Entonces sí, creo que, por ejemplo, digamos, ellas que en ningún momento se dicen feministas, no lo creen como algo feminista, sino lo ven como su manera de subsistir, ¿no? Y aún así, o sea, lo que sí me gusta es como esta idea de esas opciones como naturales y que se han mantenido y como orgánicas casi, o sea, replican muchas maneras, digamos, como lo que dice ahorita de las madres buscadoras, ¿no? O sea, de cómo
los lazos y los vínculos de una sociedad creada en la crisis reflejan una que ha estado estable durante generaciones, ¿no? O sea que incluso en la crisis y en la marginalidad y como en este actuar a veces en contra de lo que te dice el gobierno, ¿no? O sea, como que se replican esos vínculos, ¿no? Y como esos procesos sociales. Sí, creo que, o sea, bueno, es que dijiste muchas cosas que quiero comentar, pero bueno, primero, en esto último que dices respecto a cómo es que las vendían, ¿no? O sea, vendían estas piezas que ellas hacían con mucho cuidado y tal. Me hizo pensar justo en el podcast que les decía de las mujeres valientes, porque ellas justamente hablan acerca del tejido, ¿no? Y del huipil y todo esto. Y ellas dicen que al final implica como una reivindicación en el sentido de que ellas venden estos productos, ¿no? Esto que ellas hacen con sus manos. Y ellas se quedan con esa ganancia y eso implica un gran cambio en tanto que antes lo único que las mujeres podían hacer en su comunidad en términos laborales o bueno económicos era acompañar al esposo al campo y ya y digamos que todo lo ganado pues se lo quedaba el esposo, ¿no? Entonces ya a partir de estas nuevas dinámicas y estos nuevos cambios y esta posibilidad de que ellas puedan crear algo y que lo puedan vender, pues ya les permite a ellas tener esta autonomía, ¿no? Entonces, creo yo que, como dices, aquí se ve como esta materialidad, creo yo, o sea, cómo es que a través de una acción pueden tener pues incluso como esta ganancia, pero creo yo que también va ligado a lo simbólico, porque pues al final va cargado de mucha cuestión identitaria que ellas mismas tienen con estos símbolos, ¿no? O sea, incluso que si un bordado está así o así o así, o sea, implica como una identidad, todo ¿no? un lenguaje, ¿no? Ajá, que yo la verdad desconozco, pero pues justo va ligado a la parte simbólica. Entonces, entiendo lo que dices, o sea, a mí, por ejemplo, lo simbólico sí o sea, yo sí creo que tiene un valor muy, muy importante y me es difícil tener que ordenar como, no, es que la materialidad o no, lo simbólico, o sea, creo que para mí es más difícil, pero entiendo lo que dices, ¿no? Sí, yo 3 cuestiones. Sí, un poco justo eso que mencionas sobre primero los hechos y luego como el simbolismo. Pues sí, está interesante pensarlo un poco como a nivel filosófico, ¿no? Este progreso o este proceso que se da. Por otro lado, también lo pienso un poco desde el comentario de Kate sobre la resignificación. Bueno, no me utilizaste resignificación, sino reivindicación, pero lo estoy ligando con resignificación porque está partiendo desde un hecho que ya está establecido, ¿no? Que estamos tejiendo y que la mujer se vio como solo en ese círculo de tejer, mientras que se está buscando entonces cambiarlo. Entonces creo que sí es valioso en ese sentido. Por otro lado, también me recuerda a las mujeres en la antigüedad, que sí, es verdad, solo estaban segregadas a tejer y solo podían hacer eso y es como un símbolo de verdad sometimiento fuerte, ¿no? Por otro lado, también está o se están haciendo estudios o relaciones con la idea de que al solo tener esta actividad también podían comunicarse a partir de eso, ¿no? Ellas no podían, bueno, sí se podía en algunas corrientes, en algunas situaciones, pero digamos que en general pues no tenían voz. Y lo veían a través del tejido, ¿no? O sea, se comunicaban por el tejido y se está haciendo ese estudio. Porque, bueno, es repensar dónde podemos ver las voces de las mujeres, ¿no? Y también puede ser a partir de otros aspectos, como la artesanía o los tejidos. Y bueno, la palabra reivindicar, que a mí me gusta mucho, porque significa eso, ¿no? Tomar algo que tendría que ser nuestro desde el principio, ¿no? No es como solo pensar que estamos modificando algo, rompiéndolo, ¿no? Sino más bien reestructurando algo que estaba como chueco. Entonces sí está bueno. También pienso que no específicamente es como estrictamente excluyente lo materializable como con lo simbólico, o sea, porque Sí. siento que sí, o sea, por ejemplo, pienso en las pintas, en la marcha del 8M, ¿no? O sea, como, de hecho hay un colectivo que se llama las Restauradoras con Glitter, que hicieron una carta al entonces presidente de la República, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, donde él creo que en una mañanera dijo como, no, es que esas no son las formas.
pero ellas escriben esta carta, ¿no? O sea, son 4 cuartillas, me acuerdo, está enorme y o sea, aquí lo de la reivindicación me gusta porque es como lo simbólico que dices, ¿no? La carta está rodeada, así las hojas, de un margen de lentejuelas rosas, ¿no? Lo que se podría pensar que el rosa y los brillitos son como lo más estigmatizante a las mujeres, ¿no? O sea, como de una mujer, me atrevo a decir que estas palabras me llegaron a tocar, que las escucharan, inclusive que me las dijeran, ¿no? Como de mujeres superficiales, de mujeres huecas, pero es como tomar algo que nos estaba ahí oprimiendo y estamos poniéndolo ahí y eso reivindica, pero también está teniendo un fin utilitario, que es hacerle llegar esta carta al presidente y decirle como el día que las morritas dejen de desaparecer, el día que dejemos de vivir en un estado feminicida, ese día, bebé, nosotros vamos y te restauramos todo lo que está manchado porque nosotras como restauradoras expertas sabemos que se puede hacer, pero no lo vamos a hacer hasta que hayan políticas públicas que específicamente atiendan a nuestras demandas. Y entonces creo que ahí es como, creo que pueden coexistir ambas, ¿no? Sí, o sea, como sí. pueden coexistir ambas partes. Sí, sí. Sí, esto que dices es bien interesante. Y creo que también, o sea, específicamente la lucha de las mujeres, sí tiene en cuenta estas 2 dimensiones, ¿no? O sea, tanto lo simbólico, tanto lo material, o sea, desde justo el primer ejemplo que mencionábamos acerca de las mujeres zapatistas con las armas y, o sea, no hay nada más material que eso, o sea, más revolucionario yo diría. O sea, sí es un performance y tal, si lo quieres ver así, en tanto que no es una guerra tal cual, pero para mí sí es material el hecho de agarrar un arma y pararme allá, ¿sabes? Entonces, creo que en ese sentido para mí sí es material comparado a, por ejemplo, esto que decíamos de bordar. O sea, que bordar sí implica algo más simbólico, algo más relacionado a la significación, que lo otro también conlleva significantes y símbolos y tal, y sí, como decimos, pues es un performance, pero implica el tomar un arma con mi mano, ¿no? Bueno, con sus manos. Entonces, para mí es un poco eso, pero bueno, o sea, bueno, no sé, creo que en términos generales a mí se me hace un poco difícil como hacer justamente esta separación y esta distinción, porque al final creo yo que todo actuar en conjunto de seres humanos conlleva símbolos y significados. Sí, o sea, yo ni de pedo se la voy a hacer de pedo zapatista, No. güey. Sea simbólico, no sea pedo, no, güey. No me voy a estar arriesgando, güey. Por otro lado, he escuchado pues varias pláticas en donde el feminismo como movimiento se vanagloria o se siente como muy, bueno, lo ve de manera muy positiva el hecho de que no haya tenido que tomar las armas literalmente y matar gente y hacer como pues bandos en ese sentido, ¿no? No sé si es porque no lo quieren o porque no es posible, no sé, pero se sienten como, bueno, estoy resignificando las cosas, estoy en este movimiento y lo estoy haciendo con palabras, como de una manera distinta, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes, de hecho sería una pregunta. Y por otro lado, retomando un poquito lo de la resignificación y el acto de tejer o de cuidar y tal, para mí es importante porque justo denota eso, el acto, nada más. El acto de cocinar, el acto de tejer, el acto mismo, para romper con los roles. O sea, para mí es muy simple, lo veo muy simplistamente, sorry, pero es eso, es romper los roles. Si un hombre quiere tejer, para mí sería fantástico, si quiere cocinar y si una mujer lo quiere hacer también, ¿no? Simplemente la búsqueda tendría que ser esto, que no tengas que orillarte a cualquier una de esas actividades, ¿no? El acto es el acto y tal, ¿no? Fuera de los roles que están teniendo los géneros en eso, ¿no? Yo desde mi perspectiva, yo sí creo que sí ha habido pérdidas humanas, pero justamente pues han sido de mujeres, ¿no? En esta lucha para transformar como esta sociedad y estas dinámicas. Por ejemplo, justo pensando en el video de las olas, pienso en esta mujer que no recuerdo su nombre. ¿La carrera de caballos? Ajá. Que pues ella misma se... Pero fue contra ella misma. Sí, justo. O sea, siempre es contra ellas mismas, ¿no? O se mueren de hambre o hacen huelga de hambre, perdón. O por querer poner un cartel en el caballo del rey muere. O se lanzan de un balcón. Sí. ¿No? Entonces, ajá, sí es como distinto. No sé por qué siempre es contra ellas mismas. Es que, o sea, justo eso a mí me encanta
como esa, o sea, y no entiendo por qué de pronto dicen como es que feminazis, o sea, como contexto, cuando literalmente, o sea, creo que los feminismos han llevado tanta historia, tantos años y son movimientos sociales tan fuertes porque están bien organizados, porque son comunitarios, o sea, como me encanta eso y creo que, o sea, como constantemente la idea no sea como de matar a todos los hombres y por eso es que no entiendo por qué dicen que feminazis, o sea, no lo entiendo realmente, cuando genuinamente como los feminismos nunca han buscado como atacar con armas, hacer una guerra o algo más allá. Creo que precisamente lo que los ha llevado a ser tan históricos, a ser un movimiento social tan fuerte y tan arraigado, o sea, como actualmente lo que está pasando en Estados Unidos y con la ultraderecha también tiene mucho que ver con este movimiento social y estos movimientos sociales tan grandes. Creo que justo es eso, o sea, que está como súper bien organizado y a pesar de que están los feminismos radicales, como nunca ha buscado llegar a un punto donde sea como la aniquilación de los hombres y como una guerra y esas cosas, o sea, y creo que precisamente eso ha sido lo que ha llevado a que sea tan grande y esté en todos lados y esté ahora y como siempre muy fuerte. O sea, yo estoy de acuerdo con esto que dices, pero a mí, o sea, bueno, no sé, siento que el estar bien organizado como socióloga, o sea, como que es la sociología, o sea, es complicado decir como que un movimiento social realmente esté bien organizado porque siempre va a haber fisuras, siempre va a haber como estas contraposiciones y es un poco lo que decíamos, ¿no? De que existen feminismos, no un feminismo tal cual, pero sí, concuerdo contigo con lo que dices de, pues, o sea, que está súper descontextualizado y no está pegado a la realidad con estos términos de feminazis y tal, o sea, sí, no, nada que ver. Respecto a lo que mencionaba Cass, la pregunta, no sé si la entendí bien, no sé si me acuerdo bien, pero creo que hay muchísimas cosas que podemos hacer como desde las trincheras personales, o sea, por ejemplo, y yo no hablar de academia, pero en mi experiencia dentro de la academia, siempre, específicamente en la antropología, siempre es el antropólogo, siempre es él. Y creo que algo que a mí me ha funcionado mucho y que creo que es una propuesta muy chida. O sea, la neta me ha gustado bastante hacerlo. Es como siempre decir nosotras como investigadoras, las antropólogas y como comenzar a, no sé, o sea, como a mencionarlo, porque si no se nombra no existe, ¿no? Y entonces es así como que creo que igual a lo mejor se puede llegar como a generar un cambio ya visto más materialmente, ¿no? O sea, como comenzar a leer más autoras, comenzar a leer más teoría que no sea como que sí salen las mujeres como ahí, ¿no? Pero realmente no está como de ese lado. O girar la teoría hacia, por ejemplo, que se encontró no uno, fueron muchos, pero el del encabezado del periódico, recuerdo que era, se encuentra un cementerio de mujeres cazadoras en los Andes, ¿no? O sea, como, y esto trastoca completamente la creencia de que los hombres son los proveedores, o sea, como que creo que sí, a partir como de cositas chiquitas de reivindicación y de resignificación, podemos llegar como, pues, a hacer como otras cosas, ¿no? O sea, como a girar el ojo ok, hay 1000 investigaciones de vatos diciendo que el intercambio de mujeres o que la base de todo es como que siempre las mujeres han sido los de los cuidados. Y también hay otras investigaciones donde, pues, también como que se tira esto, o sea, como, eso como desde la experiencia personal y ya. Sí, creo que, o sea, bueno, yo no tendría la respuesta. Creo que daría para una tesis eso, ¿no? No. Pero, que quién sabe si tenga respuesta, pero creo que algo que sí yo considero importante de la lucha de las mujeres en sí y de, incluso, pues, de la esencia de ser mujer, ¿no? O de vivir como mujer o significarse como mujer o lo que sea, es esta parte de los afectos, ¿no? Recuperando este libro de La guerra no tiene rostro de mujer, creo que se llama. Es cómo es que la mujer, sea por este rol o estas circunstancias o condicionantes sociales que nos han de alguna manera cruzado o lo que sea, pero sí tenemos como esta perspectiva o esta visión de esta forma de actuar a partir de la empatía, ¿no? A partir del tacto, ¿no? Y no digo que los hombres no, o sea, justamente es esto, ¿no? De que socialmente se piensa que los hombres no por su tal, ¿no? Pero, o sea, sí creo que
de alguna manera tenemos esa fortaleza, ¿no? O sea, que en realidad no es una debilidad como se podría pensar, sino que es una fortaleza y que nos podría servir incluso para justo dar otro entendimiento a los hechos sociales o la vida en general, ¿no? Y creo que esta cuestión, por ejemplo, retomando a las luchas de las mujeres en comunidades nativas, esta lucha conjunta, esta transformación conjunta, creo yo que sería como lo ideal, aunque insisto que pues esto, ¿no? De que no tenemos que imponer, sino que cada quien vive su lucha y su feminismo como quiera, ¿no? Pero bueno, eso para mí es como algo que quiero aprender y que quiero como saber más al respecto. Entonces, bueno, no sé si quieran como compartir palabras finales al respecto. Muchas gracias. Si llegaron hasta acá, ya del otro lado de la pantalla. Gracias, chicas. Ámbar. Pues la verdad, yo creo que yo no lidero ningún movimiento porque yo sería a los putos primero, güey. O sea, la neta. Sí, o sea, yo, por eso digo, qué bueno que yo no lidero ningún movimiento, güey. Sí. Porque la verdad yo diría, esas pinches armas no están ahí para nada. Sí, man, güey. O sea, yo a un do pegándole a su esposa, digo, ¡pum! Balazo, güey. O veo una doña pegándole a su hijo, digo, ¡pum! Balazo, güey. O sea, la justiciera. Simón, güey. O sea, que tengas miedo al dormir. Perdón, güey. O sea, yo por eso no me propongo como una líder de movimiento, güey. O sea, para mí... ¿El 8 de marzo no la inviten? No, güey. No, güey. O sea, porque, por ejemplo, yo digo... Yo no voy a ir a pintarrajear algo. No voy a hacer una pinta, güey. Yo no voy a estrellar un vidrio, güey. Yo voy a ir acá. A pum balazo. Sí, yo voy a ir a pum balazo, güey. O sea, no, güey. Sí, güey. O sea, sí. O sea, yo estoy de acuerdo con no ponerme al frente de un movimiento porque por más psicótico que eso es, o sea, que yo suene psicótica, yo sé que está mal. Yo sé que está mejor. Porque yo sé que así se han dado las cosas siempre, ¿no? O sea, como la ilustración iba muy bien hasta que de repente alguien agarró una guillotina, ¿no? Y dijeron, no, pues lo acabamos ahorita en putiza, ¿eh? Yo ya estoy harto. Entonces, o sea, yo sé que el cambio se puede dar de muchas formas, ¿no? O sea, no es como que a fuerzas tenemos que ocupar la violencia. Yo creo que es más rápido, sí. Creo que es más eficiente. Creo que da un mensaje más fuerte y que se queda más tiempo, pero pues... Por eso yo no lidero movimientos, ¿no? Y pues sí, o sea, la verdad, me encantó que estuvieran aquí. Me gustó mucho este episodio. Muchísimas gracias por venir. La verdad, yo creo que en cuanto al tema, es muy importante que aunque nosotros le pongamos, o sea, clasifiquemos gente y acciones dentro de cosas, o sea, digamos, en este caso dentro del feminismo, creo que no es necesario clasificarse a sí mismo para hacer algo, ¿no? O sea, no es necesario decir, yo voy a hacer esto porque yo soy feminista, yo voy a hacer esto porque yo soy de izquierda, yo soy de derecha, ¿no? O sea, si tú quieres hacer algo y ese algo no va a dañar a nadie, o sea, si lo que quieres hacer es un acto bueno, es un acto que tú vas a disfrutar y que va a ayudar a los demás, yo creo que, o sea, no hay necesidad de ponerle un ismo, no hay necesidad de ponerlo en un cajón o de ponerle una bandera, ¿no? O sea, ya, si alguien lo quiere usar, pues, o sea, ya ellos, ¿no? Pero también creo que incluso el hecho de, a veces nosotros como ponerle esa bandera a otras cosas, como que a veces le quita la individualidad a algo, ¿no? O sea, que muchas veces no era una cosa de esto es el nombre de tal cosa, ¿no? O sea, es el nombre de un pueblo o algo así, sino era en nombre de una persona haciendo una acción hacia otra, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay que tener cuidado más en la historia, ¿no? O sea, donde hay gente que no puede hablar y dar su opinión, ¿no? O sea, estoy segura de que hay gente que agarran de bandera de cualquier lado, ¿no? O sea, de cualquier cosa, no solo feminismo, o sea, de cualquier cosa, que ya esa no era la intención, güey, o sea. Entonces sí, creo que como que ponerle esas banderas a cosas específicamente en el pasado, pues sí está como... Pues como que yo diría con cuidado, equipo, ¿no? O sea, cuidado. Si lo quieren hacer, pues está bien, ¿no? Pero cuidado, ¿no? Siempre remarcar que pues sabemos que eso es, o sea, que eso es diacronismo, o sea, nosotros desde allá, y no es como, ya si alguien lo dejó escrito en una carta, pues pues sí, ahí decía, ¿no? Entonces sí, nada más eso.
si ven, o sea, si van a usarlo en un objeto de estudio, está muy bien, nada más cuidado con eso de ponerle banderas a cosas, ¿no? En el pasado de gente muerta, cuidado. Cuidado. Pero sí, muchísimas gracias y me encantó este video. Muy bien, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Yo aprendí mucho. Muchas gracias. ¿Siguieron hasta acá? Sí, dado que nadie me preguntó sobre la pregunta que yo hice. Hay un tema en común aquí, voy a responder. Sí, yo tampoco pertenezco a ningún ismo. Igual, sería el mismo caso de Ámbar. Tú y yo haríamos... Simón, sí, o sea, tengo mucha violencia dentro de mí. Yo también. Pero me parece que no se ha dado de manera tan tomar armas y pelear en el movimiento feminista o los feminismos, porque es muy complejo. De verdad, como estuvimos hablando en el episodio, es muy entrelazado, es algo muy difícil, que lleva muchos niveles y no solo es como un enemigo en común y ya, contra ellos y el movimiento vence. No, es muy complejo, es muy complejo. ¿Cómo le das el balazo al patriarcado, no? O sea, está... Exacto. Ahí acaba todo con eso. Una balota. Sí, con eso, mira. Enmarquen la frase, por favor. Sí, excelente idea. No creo que una bala alcance, güey, pero... Pero, pues, Sí, es muy complejo, pero bueno, como dice Kay, como hemos hablado, es importante ser muy autocríticos, ser muy autocríticas y entender qué está pasando con nosotros, y eso totalmente es la idea de nuestro podcast, es vernos a nosotros mismos y cuestionarnos, ver quiénes nos rodean y cuestionarlos también, y eso ya es hacer algo, ¿no? Es una semillita, es importante. Ya después hablamos de tomar armas, muchachos. Acá tenemos al buen tomo armas rápido. Y bueno, ha sido muy interesante, de verdad que he aprendido, muchas gracias, y bueno, gracias. Sí, creo que esto que dices es bien cierto, ¿no? De que sería súper complejo y pienso en incluso feminismos que sí abordan la idea de al menos, si no pum balazo, pero pero sí de romper vínculos con todo hombre, ¿no? El de Corea. El de Corea, el plan B o algo así se llama, ¿no? a las 4B. A las 4B. Sí, justo ha sido muy complejo llevarlo a cabo porque pues sí cruza con lo personal, con las relaciones que cada una lleva en su vida cotidiana y pues no siempre es sencillo, ¿no? Y pues no, bueno, conlleva muchas cosas como delicadas, pues. Pero bueno, para otro episodio donde vengan ustedes otra vez y lo conversamos. Sí. Pero bueno, Lex. Bueno, yo igual, muchas gracias, de verdad, gracias. Estoy muy contenta, de verdad me encantó, estoy muy feliz, muy feliz. Y una broma que siempre hago con Kay, que siempre le digo, es que, o sea, como le digo, esto es culpa del patriarcado, o sea, como todo es culpa del patriarcado, o sea, yo no importa, o sea, porque incluso muchas veces también las mujeres somos como patriarcales, entonces yo siempre le digo como, esto no me pasaría si no existiera el patriarcado. Entonces sí, hay que darle pum balazo al patriarcado, definitivamente, es el que merece el pum balazo. Me gustaría leer solo como rápido, como un párrafo, o sea, lo escribieron las mujeres zapatistas cuando dijeron que no iban a ir al segundo encuentro internacional de mujeres en su enlace zapatista y justo, o sea, como y resumen de lo que hablamos. O sea, dicen como, tal vez no lo sabemos de qué es el feminismo, tal vez no sabemos decir cuerpa o según cómo cambian las palabras, o qué es lo de equidad de género o esas cosas que hay tantas letras que ni se puede contar. Y ni siquiera está cabal eso que dicen equidad de género, porque solo hablan de equidad de mujeres y hombres, y hasta nosotras, que nos dicen ignorantes y atrasadas, lo sabemos bien que hay quienes no son ni hombres ni mujeres, y que nosotras les llamamos otroas, pero que esas personas se llaman como se les da la gana. No les ha sido fácil ganar ese derecho de ser lo que son sin esconderse, porque les burlan, les persiguen, les violentan, les asesinan. ¿Y a poco todavía les vamos a obligar que o son hombres o son mujeres y que tienen que ponerse de un lado o de otro? Si estas personas no quieren, pues se hace mal si no se les respeta. Porque entonces, ¿cómo nos quejamos de que no nos respetan como mujeres que somos si no respetamos a esas personas? Pero bueno, tal vez es porque hablamos de lo que hemos mirado de otros mundos y no tenemos mucho conocimiento de esas cosas. Ay, güey, Simón. Tiene toda la Para razón. pensar. Simón, Para reflexionar. tiene toda la razón. Sí, caray. Justo.
Sí, creo que es un buen resumen de todo lo que hemos dicho, Me ¿no? encanta. Y que sí, cada forma de vivir y de hacer lucha es válida y que muchas veces no damos visibilidad a justo a estas otras formas, justo pensando que nuestra forma es la única y la universal, ¿no? Entonces, sí, Simón. muy buen aporte. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y bueno, ¿qué? Palabras finales de este episodio. Creo que me voy con 3 cosas importantes. La primera, no se va a caer, lo vamos a balacear. Balazo, creas. Pues no sé, a ver, la verdad me divertí demasiado, me reí muchísimo. Creo que el aprendizaje y el conocimiento así debe de ser: divertido, constructivo, comunitario, gracioso y espontáneo. Creo que me queda como pensar en la flexibilidad a la hora de luchar, a la hora de aprender, a la hora de todo, ¿no? O sea, como yo en algún momento, cuando estaba más chiquita, igual decía como, no, es que mi mamá, lo que dijo Amber de lo de no te abanderes, la primera vez que lo escuché me lo dijo mi mamá, y yo dije como, no, es que no es feminista, caray. Pero creo que... Todos los 8 años. Yo no, creo que sí es muy importante... pues tener esta reflexividad, ¿no? O sea, como ayer pensaba esto, pero hoy descubrí otras cosas que me hicieron cambiar mi perspectiva, que me hicieron cambiar mi lucha, que me hicieron cambiar desde dónde veo las cosas, que me hicieron cambiar, no sé, inclusive es como súper padre aceptar que antes pensaba diferente y que hoy pienso diferente y que mañana voy a pensar distinto, ¿no? O sea, creo que es parte de aprender, creo que es parte de #vida adulta, diría Paula, ¿no? O sea, como de ir avanzando... Citando a la doctora. Creo que eso me parece muy, muy, muy importante, ¿no? O sea, como siempre podemos reflexionar más, siempre podemos agregar más, siempre podemos quitar algo y lo más importante es siempre estar orgullosas de que siempre estamos reflexionando. Otra cosa que me llevo, y ya como para cerrar, es que de la carta que leyó Laksh, en ese, un año antes, cuando sí se realizó el encuentro interamericano en Los Caracoles, o sea, hoy escuché justamente el discurso y algo que me achicharró el corazón y dije como, fue que cerraron con como todas. Ustedes a esto que ven aquí le llaman bosque, le llaman selva, de tundra, nosotras le llamamos monte. Ustedes, no sé, viven en tal lado donde tienen tales costumbres y nosotras acá, pero hay algo que nos une, ¿no? Y es que todas somos mujeres, y es que todas atravesamos opresiones distintas, y entonces somos diferentes, somos la alteridad una de la otra, pero tenemos un fin, tenemos un convenio y tenemos un acuerdo, y el acuerdo en el que todas estamos en común es que vamos a mantenernos vivas, y eso es lo que nos une, ¿no? El deseo de luchar por nuestras vidas, por nuestros derechos. Entonces, pues creo que con eso me gustaría cerrar. La verdad, me divertí muchísimo y gracias por la invitación. Gracias a la audiencia por escuchar todas nuestras risas y nuestros chistes. Muchas gracias, Kay. Muchas gracias, Laksh. De verdad que fue un gran episodio. Aprendí mucho de ustedes y sin duda, ojalá que puedan regresar. Y mucho éxito con su nuevo podcast, con su nuevo proyecto. Estoy segura que les va a ir muy, muy bien. Y estoy muy emocionada. Ya quiero escucharlas. Y entonces, bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto. Adiós. Ay, adiós.